al ministro de Defensa, Javier García, esta mañana. ¿Cómo le va, ministro? Buen día, Claudia. Gracias por la puntualidad. Por favor. Más que la inglesa. Usted llega perfecto. Medio madrileña mi puntualidad en todo caso. Sí, dice. Bueno, ¿anda bien? Bien. Ayer justo hablé con el Toto para saludarlo, para mandarle un abrazo. Tengo una muy bonita relación con el Toto y 60 años de vida profesional. La verdad que no se pueden dejar pasar. No. Tal cual. Me dijo que el presidente también se había comunicado ¿sí? con él, le había mandado un saludo. Sí. La verdad que es, para los que nos gusta el fútbol, aparte una referencia, ¿no? Totalmente, ¿no? Y además está bueno hacer esos reconocimientos y que no sean póstumos, ¿no? Bueno, ¿cómo va su relación con la tropa, con la fuerza? Estamos trabajando mucho y la verdad que es un proceso de ejercer, bueno, la conducción del ministerio, pero también de aprendizaje. Porque es un cuerpo profesional que tiene sus características, su formación, y por lo tanto uno que es civil aprende también de esa vida profesional. Así que muy enriquecedora y de mucho trabajo. Vamos con una chiquitita de estas horas. La justicia acaba de procesar a 7 militares por torturas en el 300 Carlos, en el centro de torturas, ¿no? Gabazo, Silveira, Rama, bueno, todos los que ya conocemos. ¿Se avanzó en la revisión del pasado reciente que había planteado el gobierno el año pasado en cuanto a la currícula de los militares? Es decir, había allí un planteo que despertó ciertas críticas por parte de algunos militares retirados también. ¿Se ha avanzado en ese sentido? ¿Se está trabajando? Y me parece muy bien que haya crítica, porque es parte de los procesos de avanzar, de relevar la opinión que hay, de ver el pasado, de mirar el futuro. Yo creo que es más una dinámica que mira el futuro que al pasado. Y esto que ha liderado el ejército y ha liderado el comandante del ejército, lo que busca es con pluralidad, por eso bueno la crítica, con pluralidad, con integralidad, mirar un pedazo de la historia muy significativo en el Uruguay, en la región y en el mundo, porque del 58 a la fecha pasaron muchas cosas en estos tres ámbitos. En el país, en la región y en el mundo. ¿Cómo se está mirando, ministro? En su momento cobró fuerza el año pasado. Bueno, los oficiales... ¿Se van a intercambiar opiniones? Pero bueno, ha habido ya un par de actividades este año. Va a haber otra mes de junio, creo que es. Y va a haber otra actividad en el mes de julio. Así está cargado, digamos, el primer semestre. Hay un trabajo de los diferentes grupos de oficiales que están trabajando, de investigación, de monografías. Y eso va a concluir a final de año, va a haber todas actividades en la segunda mitad del año, va a concluir a final del año con justamente lo que tú planteabas, Claudia, con una revisión de los programas de historia, que va a tener esa visión que yo creo que es fundamental en cualquier profesional, de los periodistas a los militares, el de tener la capacidad de escuchar diferentes ópticas y luego a partir de la libertad de cada uno hacer, y de la inteligencia crítica, fijar su propia visión. Me parece que es una dinámica que en buena medida tiene sus características históricas. ¿Van a participar exmilitares, ministro? ¿Van a tener la participación? Porque ellos habían reclamado o sea, habían cuestionado que pudiera haber falta de objetividad de repente, ¿no? Hubo invitación por parte del comandante del ejército a centros de retirados para que dieran su visión. Justamente la integralidad pasa por nutrirse de diferentes visiones. Gente que tiene diferentes visiones políticas. Es decir, hay una combinación que en cierta medida creo que tiene sus características históricas, de apertura, de escuchar y de hacer conocer una voz o varias voces. Y me parece que eso va atado con el mensaje que dio el comandante del ejército el día del ejército hace 20 días atrás. Y cuando lo escuchamos a usted también da la impresión de que se quiere como quitar ese estigma de las Fuerzas Armadas y cambiar la pisada. Cuando vemos que aparecen carpetas con información sobre los desaparecidos, algunos dicen, bueno, quizás tarde, pero quizás usted diga, no es tarde. ¿Cómo se está trabajando internamente, ¿no? Para que esta información que es tan vital y tan importante para estas familias y para la sociedad entera, de que siga apareciendo información de los que supieron en su momento dónde están? Una anotación, Jimena, al margen. Yo creo que no hay estigma sobre las Fuerzas Armadas. Me parece que hay sí, en algunos sectores políticos, una visión de prejuzgamiento con respecto a las Fuerzas Armadas. Sectores minoritarios, porque si uno ve los estudios de opinión que ustedes divulgan, alguno que salió hace muy pocos días atrás, ponen a las Fuerzas Armadas en el tope de la consideración pública. Entonces, creo que no es porque tú lo hayas hecho, sino porque a veces se repite, esa generalización de estigma no es real.
Cuando el soldado está en la inundación, preparando un plato de comida, custodiando a la persona que está en la calle, en la frontera, cuidando la frontera, en el mar, etcétera, trasladando enfermos con nuestra Fuerza Aérea. En todas las actividades que no hacen nuestras fuerzas, yo no veo estigma, al contrario, veo reconocimiento. No obstante, hay algunos sectores políticos que tienen esa opinión, que generan en la opinión pública ese relato. Entonces, lo que me parece que hay que hacer es transformar la realidad en el relato. No puede ser que un relato termine siendo la realidad. Hay que transmitir ¿cómo se está cambiando la realidad. ¿Cómo se y está cambiando nosotros para cambiarla? dijimos desde el primer día, el 2 de marzo, el día que asumimos en el Ministerio de Defensa, que íbamos a trabajar por la unidad y por la paz de los uruguayos. Y fuimos coherentes con lo que dijimos el 2 de marzo. ¿Cómo se demuestra la coherencia? Al día de hoy, 127 copias de tribunales de honor fueron repartidos a periodistas, que los pidieron, ¿no? Periodistas, personas individuales, organizaciones de la sociedad civil. 12 o 13 fueron a la justicia, a la fiscalía. No eran, expedientes que estuvieran escondidos, enterrados. Eran expedientes que estaban en los archivos del ministerio, que no se habían entregado porque no querían las autoridades políticas en muchos casos. En otros sí, pero en muchos casos dimos expedientes de tribunales de honor que familiares pedían y no se les entregaban. Nosotros llegamos el 2 de mayo y dijimos, a ver, Sabares, usted pidió un tribunal de honor y no se le entregó, acá lo tiene. Claudio, usted pidió, mira, acá está, dice que no se le entregó, acá lo tiene. Eso está claro, pero... Y después hicimos pedidos, cierro la 127 copias de tribunales de honor. Casi 70 pedidos de acceso a la información. Tenemos todas las semanas pedidos a familiares, a organizaciones civiles, periodistas, lo que fuera. Y los archivos, aparecieron los archivos, se siguió el conducto del mando y de un jefe de una unidad al ministro y al presidente fueron derechitos los documentos. Y a la hora que lo tenían, quienes lo tenían que tener en mano propia, lo tuvo todo el Uruguay, porque se publicó. Por eso, a propósito del hallazgo de estos archivos en esta unidad militar, ¿hay una orden expresa del Poder Ejecutivo a seguir buscando y a que los militares entreguen lo que tienen? Durante estos últimos años hubo muchos, diferentes gobiernos. ¿Pero hay o no hay una orden expresa? Le voy a contestar. Hay diferentes gobiernos y muchos ministros. Y estoy convencido que no solo este ministro, que los que estuvieron anteriormente tenían el concepto de que la información que existiera se diera. No sé qué pasó antes. La que se me dio a mí, se entregó. Pero una cosa es lo que se le dio, ministro, otra cosa es lo que se encontró. Pero no tuve que saltar por arriba de un muro, claro, entrar de noche con una linterna. Vino un jefe de una unidad, agarró los documentos, miró así, dijo esto... pero eso es a voluntad. ¿Entiende el matiz? ¿Voluntad por qué? Porque participan de un concepto. Pero ¿entiende el matiz que le estoy preguntando? Pero no es voluntad. Es porque participan de un concepto. Y el concepto se llama Constitución de la República. Y se llama la ley. Y ningún jefe, ningún militar de los que están en actividad en el día de hoy, los que yo los que yo tengo la responsabilidad política por ser ministro, porque los comandan sus mandos profesionales, saben y respetan la Constitución de la República. Y saben que este ministro, y saben lo más importante, que el presidente de la República es un presidente que jura la Constitución y hace respetar la Constitución. Pero órdenes precisas no, ¿o sí? Participan de este concepto que le estoy diciendo. Hay órdenes precisas. Porque y usted sabe que hay cosas que me parece que los hechos hablan por sí mismos. Muy bien. Magdalena. Ministro, ¿y no debería ser un tema de Estado esto? El pueblo uruguayo no debería depender del gobierno que está al mando para saber si se busca una respuesta, ¿no?, al pasado reciente. ¿Entiende que debería haber un compromiso político de todos los partidos, una señal social de compromiso a buscar una respuesta? ¿Y cree, ya le pregunto, que los partidos políticos actuantes hoy en día, todos los sectores de todos los partidos, participarían de una comunión como esta? Yo no necesito, Magdalena, un compromiso del sistema político para hacer lo que la Constitución manda. Alcanza con mi conciencia. Claro, pero la consulta es, mañana el gobierno de Luis Lacalle Pou no estará y tal vez viene otro gobierno de la coalición o de la oposición. No puedo dudar, Magdalena, de que va a haber alguien que venga después de uno o en el gobierno que viene que vaya a violar la Constitución. Yo no necesito ningún acuerdo de ningún partido político para que me obligue a cumplir con la Constitución. La ley orgánica militar, que ahora tiene media sanción ahí en diputados, que una de las cosas que está planteando y están allí en la discusión es eliminar precisamente los tribunales de honor. ¿Qué le parece eso? No plantea, Claudia. La ley orgánica, agradezco mucho la pregunta por una cosa que voy a decir ahora.
la ley orgánica vigente, que tiene 2 años y medio, se aprobó al final del último periodo, lo que hizo fue cambiarle el nombre a los tribunales de honor. Básicamente. Y alguna cosa más. Se llaman tribunales de ética y conducta, ¿no? O sea que lo que se plantea no es eliminarlos, sino se les cambia el nombre. O sea, ¿Por qué no se elimina? Porque este no es un tema de los militares. Ustedes, periodistas, tienen códigos de ética periodística, de profesionales. Los médicos hacen la deontología a cómo debe ejercerse éticamente. Los profesionales, los militares son profesionales y por lo tanto también tienen códigos de ejercicio ético de la profesión, como tienen los periodistas, los médicos, los abogados, póngale la profesión que quiera. Por eso lo que se hizo fue cambiar en cierta medida el nombre y actualizarlo con una nomenclatura un poco más, si se quiere, moderna. Muy bien. Lo que estamos haciendo nosotros es reglamentar esos códigos de ética, porque a veces tenían en la terminología algunas cosas que sí eran remoras de principio de siglo. De modé. Sí, total, ¿no? Sí. Pero estamos actualizando eso. Pero agrego a partir de la pregunta tuya, Claudia, Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, para demostrar cómo hay cosas que parten de la convicción, que no necesitan orden. Siempre hablamos con otro tema con Magdalena. Cuando se votó esta ley orgánica, el gobierno anterior lo hizo a sola firma. No consultó a nadie, llevó un proyecto y lo votó con sus votos. Cuando las leyes son orgánicas, lo que prevén es que atraviesen en el tiempo, es decir, que le den la institucionalidad, fortaleza, mediano y largo plazo. Y nosotros, yo en ese momento era senador, fui miembro informante del Partido Nacional, dije, mire, si a nosotros nos toca, en las próximas elecciones, faltan un año para las elecciones, si a nosotros nos toca, vamos a reformar esta ley orgánica, pero vamos a hacer diferente lo que se está haciendo ahora. Vamos a consultar a los profesionales, porque a nadie se le ocurriría hacer una reforma a la salud sin consultar a los médicos. Y no entiendo por qué uno puede hacer una ley orgánica y no consulta a los profesionales, en el caso de los militares. Vamos a consultar a los profesionales y vamos a dar la posibilidad para que todos los partidos, en el oficialismo y en la oposición, tengan la posibilidad de opinar. Y nosotros empezamos este proceso el año pasado, consultamos a los profesionales, hicimos una comisión en el Ministerio, participaron los mandos de las Fuerzas Armadas, los directores del Ministerio. En el Ministerio hay 2 partidos, el Partido Nacional y Cabildo Abierto en la subsecretaría, el coronel Rivera que representa a Cabildo Abierto. Hicimos un proyecto del Ministerio, pero como el Ministerio tiene 2 partidos, fuimos, y yo me encargué personalmente, a visitar al doctor Sanguinetti por el Partido Colorado, hablé con el ministro Mieres por el Partido Independiente, y allí conformamos un proyecto de la coalición, círculos concéntricos. Aquí abrimos un poco más la coalición y ahora ya se lo planteé en la Comisión de Defensa del Senado esta semana. La semana próxima, y esto es la novedad, yo la semana próxima voy a llevarle el anteproyecto, no proyecto, anteproyecto al Frente Amplio. Se lo voy a entregar a los senadores del Frente Amplio que integran la Comisión de Defensa del Senado. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo que puedan ver, opinar y decirnos, mire, acá yo pondría esto, sacaré aquello. Y veamos a ver en qué nos podemos poner de acuerdo. Yo no le tengo temor al diálogo, yo creo en el diálogo. Muy bien. Y yo creo en la posibilidad de poder tener un proyecto y una ley orgánica que antes de que entre al Parlamento, que va a ser el siguiente paso, diga, bueno, acá hay componentes de todos los partidos políticos. Y después el Parlamento lauda las diferencias. Ministro, hablando de, justo que hacía referencia a la Comisión de Defensa, que va a presentarle justamente este anteproyecto al Frente Amplio, y me quedé muy enganchado con el tema de los textos de historia y la posibilidad de apertura, que todos brinden su opinión. Y en ese sentido, en la Comisión de Defensa del Frente Amplio quedó muy molesto cuando usted hizo referencia al apoyo del Frente Amplio en lo que fue el golpe de Estado allá en febrero del 73. Digo, ¿cuáles son los elementos de peso, las pruebas contundentes que existen al respecto, más allá de aquellos que ya pasamos la segunda mitad de los 50 años, que sabemos muy bien qué fue lo que ocurrió ese febrero del 73? Pero bueno, ¿cuáles son los elementos de peso que obviamente pueden llegar a estar en estos textos de historia cuando se le dé participación a todo el mundo, ¿no? Veremos, porque falta todavía buena parte de esta dinámica que el Ejército está llevando adelante, pero solo de ver la bibliografía, que es el sustento de todas las actividades que se están llevando adelante, uno tiene ya una visión, porque hay autores que van de aquí para allá de todo el elenco político, cientistas sociales, historiadores, docentes, investigadores. Se le dice a los oficiales, acá tienen para leer.
con esta lectura, investiguen, vean, tengan la capacidad crítica como tiene cualquier profesional. Después se participa en una institución que tiene sus mandos, etcétera. Pero la libertad crítica y de conciencia es parte del derecho de cada persona, ¿no? Ministro, por eso que cómo va a ser el final del camino, veremos. Lo que yo le digo es que el principio y la mitad del partido que dice que vamos ahora O sea que es muy abierto. lo que pasó en febrero del 73 está, de alguna manera, está el existen pruebas escritas de lo que, pero más está allá de lo que fueron tapas de diarios, etcétera. Está el ¿no? 73, está el 70, está el 60 y pico, porque arranca en el 58. Son los últimos 60 años. Y del 58 en adelante. Y tengamos en cuenta que en el 58 hubo cambios muy importantes en el país. Sin duda, ¿no? Hubo cambios de gobierno después de un siglo, casi un siglo de gobierno de un partido, en ese caso el Partido Colorado, reformas económicas, reformas monetarias, después vino todo lo que pasó y todos sabemos en la década del 60 y del 70, pero en la región también hubo cambios muy importantes. Hacía, ¿cuánto? Claro. 13, 14 años del fin de la Segunda Guerra Mundial. Todo eso es una carga de conocimiento que vale la pena ponerlo arriba de la mesa. Ministro, ¿le gusta el proyecto de ley que plantea eliminar las jaurías o los animales salvajes? Porque no son solo los perros en el campo, ¿no? También hay otros animales que matan ganado y demás. Este proyecto que ha presentado Da Silva, que, bueno, despertado también la polémica de los defensores de los animales, ¿no? ¿Le gusta la idea de que el ejército participe en esas actividades? Eso sí que fue un triple salto mortal de Sí, tema a tema, y bueno, ¿no? es la televisión, son los pero minutos también de la tele. Ayer justamente Claudia hablaba con el senador Sebastián Da Silva, que es amigo mío aparte, y me contaba que se estaba negociando en el Senado y que había hablado creo que con el senador Carrera, y que estaban viendo la posibilidad de que el proyecto prosperara con algunos cambios, entre ellos quitar a las Fuerzas Armadas de esta tarea, cambio que comparto. ¿Y sí, por qué lo comparte? Porque me parece que estamos en otras actividades y que no es una actividad que sea, digamos, propia ni en la que, estando en frontera como estamos, con actividades de las que decimos, podamos dedicarnos a eso. Pero sigue estando en el tapete esta posibilidad de la matanza de los animales. Yo Bueno, sé que usted no es experto, pero... Ni experto, ni... Claro, porque se habla de no, quizá una tenencia responsable de yo escucho, aquellos que dejan a los animales... No quiero meterme en ese tema, Claro. porque no es un tema mío. Reconozco, hay gente que sabe mucho. En el Senado, Sebastián debe ser el senador que más sabe de los temas rurales Sí, un hombre entendido, y ¿no? del mundo de la producción y del trabajo. Entonces, respeto mucho a los que saben. Simplemente este aspecto que nos tocaba a nosotros, lo conversé ayer con Sebastián, y me dijo justamente que podría avanzar el proyecto quitando esto, cambio que O comparto. sea que quedaría la policía allí parece que sí. como regente de estas cosas, ya no los militares. May. Ministro, hablando del trabajo general de las Fuerzas Armadas y demás, usted hablaba recién de la frontera, ¿cómo se está trabajando con la cantidad de migrantes que llegan a las fronteras uruguayas y que sé que el ejército tiene un rol preponderante? ¿Cómo se está ayudando y asistiendo en ese sentido? Tenemos un hecho real que es una cantidad, una ola que se da justamente en olas, en picos. El año pasado yo hablaba con la intendente de Rivera, porque en ese momento estaba la intendente y Galo, en estos meses de transición, y se daba así a picos, a olas. Partamos de lo siguiente. Si miramos nuestros apellidos, seguramente ninguno sea originario oriental. No, seguro que el de usted y el mío Sin duda. no lo es. No. Sin duda. Seguro. El mío madrileño, yo no sé, pero debe andar anda por ahí cerca. Ninguno de nosotros somos nativos de aquí, provenimos, nuestros antepasados, de olas migratorias. Entonces, el Uruguay es un país de recepción, que a veces, yo digo, por haber sido un país tan acogedor, que ha recibido a ciudadanos del mundo, es que también cuando necesitaron muchos compatriotas el cuidado de su vida, fueron recibidos en el exterior. Porque es una solidaridad que se comparte. Tenemos este hecho y nosotros en frontera lo vivimos. Y aparte hay leyes internacionales que lo protegen. Y nosotros nos hemos dedicado, en Rivera concretamente, ahora el caso que tú hablabas recién, en Rivera concretamente, a dar alojamiento. Hay en un club que está frente a la unidad de Rivera, que lo administra justamente el jefe de la unidad porque está dentro de sus estatutos, y se ha alojado a migrantes. Te llega una mamá con un bebé en brazos que viene, no sé, atravesando Brasil, vienen de Cuba o vienen de Venezuela. ¿Y qué se hace? Si se los atiende, se atiende al chiquito, a la mamá, después se resuelven los temas migratorios
Sí, la condición de refugiado, legales. migrante. Exactamente. Sí que hay todo un tema ahí legal, pero lo que nos corresponde a nosotros es dar custodia y ambientar y cumplir con la ley, en este caso Ahí la va. ley Y todo en un internacional. contexto además de pandemia, donde esas No personas es que changa. llegan no se sabe si están contagiadas o Bueno, no. por eso que muchas veces hay que cuarentenar, así todo un proceso de mucha dedicación. ¿Tiene cifras? No, no tengo cifras, no tengo cifras, pero sí te puedo dar cifras del trabajo nuestro, digamos, en general, no precisamente de este caso puntual. Nosotros llevamos al día de hoy más de 5 millones, miren la cifra, 5,5 millones de horas de trabajo de mujeres y hombres de nuestras fuerzas en frontera, desde el 16 de marzo del 2020. Miles de patrullas. En frontera en general, no solamente General. con temas de migración. Claro, porque empezó siendo, de acuerdo a la ley de fronteras, un trabajo vinculado a la seguridad estricta, ¿no? sí. Cuidado de frontera, combate a aquel delito que se puede, en estas zonas, en Uruguay, en cualquier país del mundo, las fronteras son lugares de desarrollo, el crimen organizado, el narcotráfico, el abigeato, el gran contrabando, etc. Pero, ¿qué pasa? 3 días antes de empezar a cumplir con la ley, se desató la pandemia, mejor dicho, se aparecieron los primeros 4 casos en Uruguay. Entonces, ahí vino el control sanitario, atado al control migratorio. Entonces, llevamos números, es de memoria, en torno a 2.500 ingresos irregulares evitados por nuestras patrullas. Sí, perdón, si hacemos una Sí. comparativa con el año pasado o con periodos anteriores, Sí. ¿cuánto más es? Bueno, lo que pasa es que no hay comparación con periodos anteriores porque la ley empezó el 16 de marzo del 2020. No podemos comparar antes porque no se había aplicado la ley. Y Claro. del 2020 al 2020. Y de 2020 tuvimos un crecimiento muy importante durante este verano, a partir del 21 de diciembre, cuando se aprobaron las normas, las leyes y decretos que cerraron las fronteras. Entonces allí tuvimos un aumento muy importante en el control del ingreso irregular, Bien. porque antes estaban abiertas, o mejor dicho, cerradas con excepciones, y a partir del 21 de diciembre, fue por un mes y pico, una cosa así, se cerraron totalmente. Entonces ahí va. los Ministro, detenimientos de personas y volver al país fueron mucho le más cambio de grandes. tema. Se Cambio. cumplió un año el triple crimen allí en la fortaleza del Cerro. Hubo una movilización de familiares el otro día reclamando porque se investigue más. Hay un solo responsable, ¿no?, que está a la espera del juicio oral. Los familiares entienden que debió de haber existido más personas involucradas, por lo menos eso es lo que han dicho ellos, ¿no? ¿Está cerrado para el ministerio este caso? Ese va a haber sido el día más trágico que he vivido hasta ahora, difícil de describir. Este lunes pasado se cumplió un año exacto, hicimos un austero y respetuoso recuerdo en el Comando de Infantería de la Armada, de la Marina, en el Cerro, un toque de silencio. Y usted sabe que eso es un ámbito donde la que lleva la investigación es la justicia. Nosotros lo que hicimos del Ministerio de Defensa es proveer de toda la información que en su momento nos pidió la justicia. Y creo que es buena cosa señalar la rapidez con que se actuó. Creo que fueron 24 horas, no sé si cerraron 24 horas, pero ahí anduvo, 24 o 48 horas, para tener un responsable y que la justicia formalizara un responsable. Eso trabajó muy fuerte en aquel momento el ministro Larrañaga, que lideró con la policía toda la investigación y con la justicia, con la fiscalía, ¿no? Todo el proceso posterior es un proceso que lleva está claro que es la justicia que es la que tiene que investigar, pero el ministerio podría de repente aportar más información. Ahora está todo esto de que no ingresen definitivamente a las Fuerzas Armadas personal está muy o bien. gente En lo que con corresponde, antecedentes. en lo que es decir, corresponde eso en la investigación, yo no puedo meterme porque Sí. la justicia es independiente. Esta persona tenía antecedentes, ¿no? Somos auxiliares a la justicia. Lo que nos pide, lo brindamos. El otro tema es, no solo por ello, no solo por este episodio, porque no hay que mezclar. Las víctimas son víctimas siempre. Es decir, aquí hubo 3 muchachos asesinados por un asesino, por un delincuente, por un criminal. Nosotros en el correr de esos primeros meses de nuestra gestión vimos que no se estaba cumpliendo con la ley. Perdón, finalmente, ¿usted pudo ver las cámaras de seguridad que había ahí? ¿Vamos ¿O a verlas no? en qué sentido? No, sí, Lo sí. vi, sí. estuve en el lugar, No, pero tuvo acceso, porque en algún No, momento se porque habló eso de... lo- No, la en justicia ningún toma momento tuvo todo y- acceso, no, pero de repente capaz que las había yo visto. en eso no me meto, soy Ajá. no puedo hacerlo, no me corresponde. Nota, porque estaba la duda de que cómo me una meta- sola persona pudo haber matado Bueno, a pero 3. Claudia, ¿no? ahí usted me entenderá, la No, no, está investigación bien, sí, es de la sí. justicia, yo Tiene no puedo razón. hacerlo. Claro, lógico. Entonces, pero sí lo que es ámbito de la administración. ¿Qué hicimos? Bueno,
vuelvo a reiterar, no a partir de este episodio en concreto, sino de una serie de un contexto que se daba, cambiamos todo el sistema de ingreso a las Fuerzas Armadas. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, no se cumplía con algo que la ley establece, que es tener los antecedentes de una persona, judiciales o policiales, que impidan de que una persona, yo qué sé, que cometió una rapiña o que cometió un homicidio, después tenga un arma en las Fuerzas Armadas. Es incompatible. Entonces cambiamos todo el criterio. Antes usted quería entrar a una unidad militar de la fuerza que fuere, golpeaba la puerta, decía acá está Claudia García, entonces le decían deme la cédula de la entidad, credencial, no sé, PPP, antecedentes judiciales, no los tengo. Entre, después me los trae. Así era. Y usted sabe lo que pasa en Uruguay, ¿no? Después me los trae, no me los trae nunca. Claro. Y nadie se acuerda de pedirlo. Entonces, nosotros cambiamos todo el criterio. A partir de noviembre, usted va a la unidad que quiere presentarse, pero le van a pedir todo esto y lo van a mandar al ministerio. Sin que usted ingrese. Antes ingresaba. ¿Y se ha hecho un relevamiento de la fuerza existente? ¿Cuántas personas? De noviembre a la fecha, hubo solicitudes de ingreso o de reingreso en torno de 4.000. No, pero dentro de la fuerza, ¿se ha detectado, se ha hecho una búsqueda? Le cierro porque es la respuesta. Hubo 4.000. De esos 4.000, de los que presentaron los antecedentes, en torno de 40 no se les permitió ingresar. Homicidio, tráfico de drogas, rapiña, hurtos, amenazas, deserción en el caso de las Fuerzas Armadas. Iban de una fuerza y entraban en la otra. Y aunque haya sucedido hace 10 años, en cualquier momento, cualquier antecedente. Bueno, sí, si tiene antecedentes. No importa la larga. Ahí hay una diferencia entre los antecedentes policiales y judiciales. Okay. Es un tema que habrá que resolver ahí en el Estado. Y hubo más de 500 casos que no presentaron los antecedentes. Y uno puede presumir que seguramente muchos no lo presentaron porque habría algunos antecedentes positivos. Otros no lo presentaron porque consiguieron otro trabajo. ¿Qué le quiero decir con esto? Que si nosotros no hubiéramos cambiado el ingreso, hoy teníamos adentro de la fuerza. ¿Hubo expulsiones a partir de esta decisión? En el caso de los contratos, si hay contratos, todas las personas que ingresan, que son personal subalterno y tienen contrato, si se descubre que tienen antecedentes, la orden era no renovar el contrato. Pero por el momento no se ha hecho eso. Bueno, no tengo el día a día. Ahí va, muy bien. Ministro, hay un mundo que, bueno, a raíz de la pandemia está cambiando, crisis económicas y sociales a lo largo y ancho del planeta. ¿Eso puede llevar a nuevas misiones de paz de Uruguay, nuevas presencias del ejército uruguayo, de los contingentes uruguayos en otras partes del mundo? Puede. De hecho, hemos tenido algún tanteo por parte de Naciones Unidas para participar en alguna misión que ya está, concretamente, por ejemplo, para la Fuerza Aérea con drones, con no tripulados, con aviones no tripulados, que no tenemos, pero nos dicen, bueno, si ustedes se hacen la tecnología nos serviría, y hay algún tanteo con respecto, en la Armada también hay algún tanteo por parte de Naciones Unidas, que hay que, bueno, algunos que tiene, yo no quisiera adelantar mucho, porque entonces estoy dando mucho vuelta a las cartas, y estamos en momento de estudiar los temas. Y de paso agrego, porque el tema de las misiones de paz, hay misiones que estaban en proceso de reducción, el caso del Congo, la de Haití ya quedó fuera, y tuvimos un episodio muy peligroso estos días atrás, que fue el volcán. Yo estuve allí. Está haciendo el seguimiento, me imagino, ¿no? Todos los días, todos los días. Tanto con nuestro jefe allí, González, en el Congo, como con nuestros jefes en la zona del Medio Oriente, que hubo otro tipo de realidad. Y ahora, con respecto al Congo, les cuento que el comandante del ejército va a viajar al Congo. Ayer estuvimos reunidos. ¿Cuándo? En los próximos días. Ya está haciendo los trámites frente a Naciones Unidas. ¿Con qué objeto? Con el objeto de estar al lado de nuestros efectivos. Ahora están evacuados a una zona que queda a 28 kilómetros de la base. Están asistiendo a ciudadanos. Claro, primero ellos salieron una madrugada, era la 1 o 2 de la mañana y me llamó el comandante Fregosi para decirme que estamos en proceso de evacuación. Hay que trasladar 500 efectivos, pero en el mismo momento que miles de personas se trasladan para el mismo lugar, es un tema complejo, ¿no? Muy complejo. Y fueron nuestros efectivos a campo traviesa, a una zona, montar unas carpas, dejaron una base con una guardia de unos 50 contingentes, unos 50 efectivos. Y nuestro comandante va a ir primero para estar al lado de nuestros efectivos, ver la situación allí. Pero al mismo tiempo, y va con, lo estuvimos charlando ayer, va en misión oficial,
porque también es un gesto frente a Naciones Unidas que Uruguay, cuando está en misiones de paz, tiene un compromiso muy grande con la misión, con sus efectivos y con el país y los ciudadanos a quien vamos a cuidar. ¿A ustedes le gusta siempre estar también presente? ¿Usted piensa viajar en algún Tenemos momento? pensado, lo tenemos con el presidente de la República, lo tenemos pensado antes de... ¿Que va a ir con el presidente de la República? Sí. ¿Con el presidente de la República? Sí. Mire usted. Sí, lo ¿Hay tenemos fecha, pensado. ministro? Bueno, ¿qué nos pasó? La pandemia nos pasó. Tenemos pensado con el presidente ir, la idea era en el primer año, el que pasó, pero bueno, surgió lo que surgió, la pandemia, y bueno, que está de Además, estar acá y cerrar fronteras, pero la voluntad está planteada y sigue absolutamente vigente. Usted y yo que estuvimos allí, fuimos juntos incluso, sabe que estos contextos son aún peores para esa población, porque en el momento en donde las personas dejan sus casas por esas situaciones, hay saqueos, hay grupos armados que toman territorios. ¿Hubo hasta el momento algún enfrentamiento del contingente uruguayo con algún grupo armado? No hubo, por suerte no hubo, porque uno de lo que trata ahí es evitar este tipo de circunstancias. Ahí, fíjese que aparte de nuestro contingente, se evacuaron en el entorno de 500.000 de congoleños, habitantes de la ciudad de Goma, ¿no? Sí. Entonces, ahora desde antes de ayer, está nuestro contingente ayudando a la seguridad justamente para evitar los saqueos, las violaciones, la agresión de diferente tipo a personas allí. ¿Se está al día con los pagos a los efectivos por su participación Sí. en misiones? Porque es una oportunidad, digamos, Claro, ¿no? obvio, porque no hay que dejar de ver eso también. Es la oportunidad de hacerse su casita de y nos repente. siempre nos preocupa, a mí me preocupó mucho, obviamente, cuando ejercía como legislador y por supuesto que me preocupa siendo ministro. ¿Qué hicimos? Porque Naciones Unidas siempre tiene un atraso, promedialmente 3 meses. Entonces, cuando se extendía ese plazo, lo hicimos el año pasado 2 veces, ¿qué hicimos? Para que no fuera la familia ni el soldado rehén de un tema administrativo, el ejército adelantaba los pagos y los resarcíamos luego cuando venía el reembolso de Naciones Unidas. Entonces siempre nos manteníamos en esa calecita que permite continuidad. Ministro, muchas gracias por haber venido. Un placer. ¿Le gustó el partido ayer? Si la pregunta es si quedé medio... ¿Quedó medio enojado? No le pregunten por Nacional al ministro, por favor. ¿Tuvo mal anulado el gol? Horrible. Totalmente. Horrible. Pero lo que yo no entiendo, lo que no entiendo es cómo el juez no va a ver el VAR. Y bueno, Sí. es raro eso. No. Viña estaba de paseo ya adelante. Y que el Uruguay, que la AUF pida la grabación del VAR, que se escuche en el audio. Pero era a primera vista que eso no era Supuestamente el VAR es para dar justicia y lo que menos hay es justicia. pero bueno. Bueno, 0-0 pelota al medio, veremos qué pasa la semana que viene con el fútbol y con la Copa El tema es que América. nos perdimos ¿Le gusta una gran la- oportunidad. Nos perdimos una gran oportunidad. Sí, bueno, Es una la verdad que realidad sí. en casa. La Copa América en Brasil, ¿le gusta o le disgusta? Yo qué sé, es un riesgo, ¿no? Es un riesgo, sí. Y bueno, está. Pero la plata tira a veces, ¿no? Es la que es un riesgo. condiciona Yo estas comprendo cosas. perfectamente el tema de los jugadores, es un riesgo. Bueno, que tenga buen día, ministro. Gracias. por Ustedes haber- también,